Ya sabes que este canal está principalmente dedicado a CSS. Por eso el día de hoy te voy a contar 3 secretos o 3 hacks que debes de conocer sí o sí de CSS Grid. Y al conocer estos 3 trucos, te harás un poco más experto en CSS Grid. Así que sin más dilación, comenzamos. Primero, para comenzar, tengo una sección con la clase Grids y tengo 3 imágenes que serán los grid item de este grid container. Vamos a ver los estilos, los cuales son los siguientes. Como vemos, son estilos muy básicos y el resultado de estos estilos es el siguiente proyecto. Exactamente este. Como vemos, las 3 imágenes se ponen una debajo del otro, porque cuando activamos CSS Grid exactamente en el contenedor con la clase Grids, lo que pasa es que por defecto se ponen un elemento debajo del otro. Pero esto no debe ser así siempre, ya que lo que hace que este comportamiento funcione de esta manera es la propiedad GridAutoFlow, que por defecto está en row, lo que dice que se ponga un grid item debajo de otro grid item. Si tú quieres cambiar este comportamiento por defecto, pon el valor column. Y de esta manera ya se pone una imagen del lado de la otra. Y por ejemplo, si yo pongo otra imagen, estas imágenes se van a poner una del lado de la otra, porque ahora el flujo está en columna y ya no en fila. Voy a proceder a borrar estas 3 imágenes y ahora te hago la siguiente pregunta que va con el segundo truco. Si nos damos cuenta, por defecto, todas las imágenes ocupan un valor auto. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, que cada columna que se crea automáticamente mida 100 píxeles o mida 200 píxeles? O por ejemplo, una fracción o 2 fracciones. Bueno, tan sencillo como utilizar la propiedad GridAutoColumns. Esta propiedad indica el valor por defecto que tienen las columnas que se crean automáticamente. ¿Qué es crearse automáticamente? Bueno, que no se crean con la propiedad GridTemplateColumns. Todas las columnas que se crean automáticamente, es decir, sin utilizar esta propiedad, se consideran automáticas. Por defecto su valor es auto, pero puedo darle otro valor, por ejemplo 100 píxeles. Y ahora, todas las columnas que se crean automáticamente van a medir 100 píxeles. Estupendo, ¿no? ¿Y qué me dices de las filas? Yo quiero que el alto de cada imagen sea, por ejemplo, 200 píxeles o 300 píxeles. Bueno, esto lo haríamos con la propiedad GridAutoRows, que por defecto es auto. Y las filas que se crean automáticamente son las filas que no se crean con la propiedad GridTemplateRows. Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, a GridAutoRows que cree automáticamente las filas de 300 píxeles. Y de esta manera, todas las filas y columnas van a medir 100 píxeles las columnas y 300 las filas de manera automática. Conocer estas propiedades de CSS Grid facilita bastante su uso. Además, voy a darle a la imagen un Object Fit Cover para que cubra al elemento y no se estire y de esta manera no pierda la resolución. ¿Conocías estas 3 propiedades de CSS Grid? Bueno, ahora te voy a comentar la siguiente propiedad. Para eso lo que voy a hacer, hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento.
Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Es eliminar esta sección y también su código CSS, el cual es este código. Voy a proceder a mostrarte que tengo un div con la clase overlay que tiene una etiqueta figure con la clase overlay figure, una imagen, y también tengo un artículo que contiene un H2 y un párrafo. Y estos son mis estilos CSS. Y aquí vamos a utilizar todo lo que hemos visto anteriormente. El truco que te quiero mostrar es que te voy a enseñar cómo posicionar a este texto o este contenedor sobre una imagen utilizando CSS Grid. Para eso voy a ir al contenedor con la clase overlay text y a este contenedor voy a darle un background color, por ejemplo royal blue, y un color de texto que sea blanco. Voy a darle transparencia a este background color y que pase a un color hexadecimal. Ahora se vería de esta manera, o mejor que siga con el color negro. Y ahora si nos damos cuenta, este texto mide mucho menos que este contenedor de imágenes, pero al final vamos a ver que tanto el artículo como la etiqueta figure son hijos de overlay. Así que voy a ir a overlay y voy a activarle un display grid. Y ahora si nos damos cuenta sigue siendo lo mismo. Tanto el texto como la imagen miden tamaños diferentes. Y aquí yo puedo utilizar lo que hemos visto anteriormente, que sería poner un grid autoflow en column para poner un elemento del lado del otro, o por ejemplo, un grid autorow, autorows, y decirle que tanto la imagen y el texto o todos los hijos de esta grid que se creen automáticamente midan 300 píxeles tanto de alto y de ancho. Y ahora si nos damos cuenta, el artículo y la imagen miden lo mismo. Aquí ya vamos aplicando lo que vimos anteriormente. También puedo decir que la columna por defecto mida 300 píxeles. Y además voy a activarle un display block a la imagen. Y ahora sí, que también la imagen tenga un height del 100% para que se adapte al elemento contenedor y un object feed cover. Perfecto, ya aplicamos lo que vimos anteriormente, pero ahora quiero mostrarte cómo yo puedo posicionar a este texto sobre esta imagen utilizando CSS Grid. Simplemente utilizaremos la propiedad Grid Template Areas. Esto me permite definir una área en la grid con un nombre y después pasar a un grid item y darle ese nombre para que se posicione en esa área. Se pone entre comillas y yo solamente voy a definir una sola área con el nombre que yo quiera, en este caso overlay. Y ahora voy a ir al contenedor overlay figure, exactamente a ese elemento que es el contenedor de la imagen, y voy a asignarle el área de overlay y también voy a ir a overlay text, que es el contenedor padre de los textos, y voy a asignarle esa área. Y con esto, con simplemente hacer esto, ya puedo posicionar un elemento sobre otro. ¿Lo observas? Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la imagen, por ejemplo, estuviera debajo del artículo? Ahora la imagen se pondría encima del artículo. Bueno, todos los elementos hijos de grid van a desbloquear una propiedad de apilamiento, la cual es zIndex. Por defecto es auto, pero si yo pongo un valor mayor a 0, por ejemplo 1, lo que hace es posicionarse encima de otros elementos que tengan un valor automático. Y de esta manera ya se posiciona este texto sobre la imagen. Y puedo aplicar aquí también CSS Grid. Voy a aplicar un display grid y la propiedad place content, que es un shorthand para align content y justified content, y le voy a poner el valor en center y un padding, por ejemplo, de un rem, además del color blanco, para que se vea de mejor manera. Y ahora aquí ya tenemos este gran efecto. Pero voy a proceder a poner un poco más oscuro al elemento overlay text para que se vea de la siguiente manera, y yo creo que mejor un poco más transparente y que siga con el color negro. Exactamente de esta manera se ve más o menos bien, ¿no te parece?
O mejor voy a poner directamente ya un color negro con una transparencia mucho menor y que el color sea blanco y el background color sea negro con transparencia, exactamente así, pero quizá un poco más transparente para que se vea el perrito. Perfecto. Y estos son los 3 trucos que debes de conocer de CSS Grid. Por cierto, si quieres dominar Flexbox y Grid como un experto, tengo un curso que te va a súper interesar. Simplemente vamos a ir a alexgdesign.com/masterflex para acceder al máster o al curso más completo que tengo de Flexbox y CSS Grid, donde haremos más de 9 proyectos para que domines y manejes a la perfección estos 2 módulos de CSS que son sumamente poderosos. Sin más que decir, nos vemos y te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.